Imaginar por un momento una visión del mundo donde la verdad no es pues un dato frío que puedas probar bajo el microscopio de un laboratorio, Claro. sino que es algo fugaz, algo que se debe cantar casi como si fuera un poema. Y bueno, un mundo donde la tierra que pisamos no es un simple almacén de recursos o un pedazo de roca flotante. O sea, no es materia muerta. Exacto, es un ser vivo, inmenso y a veces, ostras, bastante aterrador, que literalmente siente hambre. Sí, mucha hambre, de hecho. Y donde la muerte, lejos de ser ese abismo final a lo desconocido que tanto tememos, es, apenas un cambio de piel, una transición casi rutinaria. Y lo increíble de todo esto es que no estamos hablando de una ficción especulativa ni de una teoría moderna así de la nueva era. ¿Qué va? Para nada, es el núcleo de los textos que estamos analizando hoy en esta inmersión. Un compendio fascinante que se titula Filosofía Náhuatl. Que es una auténtica locura, de verdad. Totalmente. Nos muestran a una civilización mesoamericana que, fíjate, construyó un sistema de pensamiento increíblemente complejo. Un sistema donde cada acción, por pequeña que sea, sostiene literalmente el universo. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a desentrañar cómo funcionaba esa mente. Ajá. Porque para cualquier persona que nos escuche y que sienta esa, ya sabes, fatiga crónica de la vida moderna, esa sensación de vivir en un mundo fragmentado, súper acelerado. Y muchas veces carente de sentido, la verdad. Totalmente. Pues sumergirse en estos textos ofrece una perspectiva radical, ¿no? Nos plantea cómo vivir con un propósito profundo. Sí. Que claro, para entender cómo vivir en ese mundo, primero tenemos que entender de qué está hecho el escenario. Y aquí entran dos conceptos colosales de las fuentes, Teotl y Ometeotl. Dos pilares fundamentales, sí. Bueno, vamos a desgranar esto, porque en Occidente siempre empezamos, nuestra base es la idea de un creador, un dios con forma humana, el típico señor con barba que juzga desde las alturas y que crea el universo desde la absoluta nada. Asumo que Teotl no encaja en esa caja para nada, no. En absoluto. De hecho, reducir Teotl a la palabra Dios en el sentido judío-cristiano es perder casi todo su significado. Ya, se queda súper corto. Muy corto. Lo fascinante aquí es que Teotl es más bien una energía sagrada. Vale. Es impersonal y tremendamente dinámica. O sea, es el flujo mismo de la existencia. No es un ser que está fuera del universo creándolo, sino que es el material y la fuerza de la que está hecho todo. Ah, o sea que está en todas partes. Exacto. Una piedra, el viento, un ser humano e incluso los propios dioses del panteón náhuatl, todos son manifestaciones de esa misma energía en movimiento constante. A ver, espera, que me pierda un poco ahí. Si no es un ente consciente que toma decisiones morales o que te castiga, ¿cómo lo visualizaban? O sea, ¿cómo encaja esa energía en el día a día? Pues hay que pensar en ello como una fuerza vital inagotable. Una fuerza que engendra, sostiene, destruye y transforma. Vale. Como decías, no tiene un rostro humano que te vigila desde una nube para castigarte. Simplemente es la corriente que permite que el cosmos exista. Y ojo, esa corriente necesita fluir para que la realidad no colapse. Vale. A ver si lo entiendo. Sería como la electricidad en una casa inteligente actual. Ah, me gusta, a ver. O sea, la electricidad no tiene rostro, no la puedes ver sentada en el sofá juzgando si enciendes o apagas la luz de la cocina, ¿sabes? Claro, claro. Pero es la fuerza vital que hace que absolutamente todo funcione. Desde la nevera hasta la conexión a Internet, pasando por el sistema de seguridad, y sin esa energía fluyendo constantemente, pues la casa simplemente deja de existir como un entorno habitable. Se apaga todo. Exacto, es solo un montón de cables y plástico muerto. Pues es una comparación muy acertada. Y para complicarlo un poco más, pero dándole un sentido maravilloso, esa electricidad primordial que dices se manifiesta a través de Ometeotl. Ometeotl, vale. Sí, la raíz Ome significa dos. Hablamos del principio creador dual. Y esto, fíjate, marca una diferencia radical con el pensamiento occidental. ¿En qué sentido? Pues que Ometeotl no crea el universo ex nihilo. O sea, de la nada. Exacto, no lo saca de la nada, como un acto de magia o de voluntad unilateral. Genera el universo desde un equilibrio interno. ¿Un equilibrio entre qué exactamente? Entre los opuestos. Ometeotl contiene lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Vale, las dos caras de la moneda. Eso es. En la filosofía occidental moderna tendemos a ver los opuestos como un conflicto que debe resolverse. Claro, el bien contra el mal. Siempre.
donde una parte debe dominar y, bueno, destruir a la otra para triunfar. Pero para la filosofía náhuatl, la dualidad es el motor mismo de la existencia. Ostras. Si eliminas uno de los opuestos, o sea, si la luz destruye a la oscuridad por completo, el motor se detiene, la energía deja de fluir y se apaga el universo. Madre mía, es un paradigma completamente distinto. Y claro, si asumimos que el universo entero es esta red eléctrica en constante movimiento, impulsada por la dualidad, la gran pregunta que me surge es ¿cómo debe moverse el ser humano dentro de esa corriente sin causar un cortocircuito? Esa es la clave, sí. Y es ahí donde las fuentes nos introducen a un concepto que me parece fundamental, que es Nemilistitli, que a menudo se traduce simplemente como vida, por lo que he leído, pero los textos dejan muy claro que no es el simple latir biológico del corazón. Viene del verbo caminar. Así es. La vida se entiende como el acto de caminar con propósito sobre la tierra. Caminar con propósito. Y no es un paseo cualquiera por el campo, ¿eh? Exige una conciencia absoluta del entorno. Los antiguos discursos de los ancianos repetían constantemente la idea de no alterar el equilibrio con un andar descuidado. Ya, de ir con cuidado. Exigían caminar con lo que llamaban un rostro y un corazón verdaderos. Vale, explícame eso del rostro y el corazón. Pues el rostro es la identidad social, la cara que damos a la comunidad, y el corazón es el centro ético, o sea, el núcleo vital de las intenciones de la persona. Vale, pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esto choca frontalmente con lo que nosotros llamamos verdad. Totalmente. En nuestro mundo, la verdad suele ser un dato empírico, objetivo, ¿no? 2 más 2 son 4, la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Es algo abstracto que puedes escribir en una pizarra. Y ya está. Sí, algo inmutable y externo a nosotros. Exacto. Pero según los textos, para los nahuas, la verdad está conectada a ese caminar, a tener un rostro y un corazón verdaderos. Entonces, te pregunto, si la verdad es una forma de actuar, ¿qué pasa con el conocimiento puro? Buena pregunta. Por ejemplo, a ver, si tenemos a un científico súper brillante que descubre curas médicas revolucionarias, pero que en su vida diaria es, no sé, cruel, egoísta y destruye a quienes le rodean, ¿para esta filosofía sería una persona falsa? Falsa y además muy peligrosa. ¿Peligrosa? Sí. En este sistema filosófico, el conocimiento puro, si está desconectado de la rectitud moral y del equilibrio cósmico, no tiene ningún valor. ¿Ostras? Sería considerado alguien sin sabiduría profunda, lo que ellos llaman tlamatilistli. El sabio náhuatl no es una enciclopedia andante que solo acumula datos en su cabeza. Es aquel que encarna la armonía del cosmos en sus acciones. Ya veo. La verdad no es algo que se demuestra en un papel. Es una experiencia que se vive y se arraiga. Si el caminar de una persona es destructivo, su conocimiento es una ilusión. Porque está rompiendo esa red de energía que decíamos. Exactamente. Está desestabilizando a la comunidad y al universo entero. Vale. Entiendo el concepto moral perfectamente, pero siendo pragmáticos, me surge una duda inmensa. Dime. Si la verdad no es un manual de instrucciones o una fórmula matemática inmutable que puedes dejar por escrito, ¿cómo demonios construyes una civilización sobre ella? Claro. O sea, ¿cómo le comunicas a las siguientes generaciones una verdad que es esencialmente un estado de equilibrio interno y fugaz? Pues esa es la genialidad de su pensamiento, fíjate. Como la realidad está en constante cambio, impulsada por esa energía primordial, intentar atrapar la verdad en un concepto rígido es matarla. ¿Lógico? Así que, como la expresaban, a través de la poesía, el concepto de la flor y el canto. Para los nahuas, la poesía no era un pasatiempo estético o algo bonito para recitar en las fiestas, ¿eh? ¿Qué era entonces? Era el lenguaje científico de su época. Era la máxima expresión de la verdad. A ver, suena muy romántico, pero construir pirámides y mantener un imperio basándose en poemas me parece, no sé, complicado de visualizar. Es que hay que cambiar el chip de lo que consideramos real. Fíjate que esto choca muchísimo con la filosofía de Platón. Ajá, a ver. En la tradición occidental clásica, la verdad se busca en lo eterno, ¿no? En ideas inmutables que nunca cambian. Lo material se consideraba imperfecto, pero la filosofía náhuatl hace exactamente lo contrario. Buscan la verdad en lo que cambia. Exacto. Encuentran la verdad precisamente en lo efímero, en la flor que se abre por la mañana y se marchita por la tarde, en el canto que resuena y luego se desvanece en el aire. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque entienden que la realidad es fugaz.
Solo algo tan hermoso y pasajero como el arte puede rozar la complejidad de un universo que nunca se está quieto. Es como si dijeran que un cuadro captura mejor un paisaje que las coordenadas topográficas súper exactas de ese mismo valle, ¿no? Sí, sí. Usaban el arte casi como tecnología cognitiva para procesar lo inefable. Esa es una analogía perfecta. Y esto nos lleva al inmenso poder del lenguaje, los tlahtoli. No solo a través de la poesía, sino de la palabra hablada en general. Ajá. En esta cosmovisión, el lenguaje tiene un peso creador, o sea, un peso ontológico. Decir algo es hacerlo real. Vale. La palabra no es un vehículo pasivo que transporte información, es una fuerza activa. Por eso, mentir o hablar sin fundamento no era visto como una simple falta de educación. O un problema ético menor. ¿Qué va? Decir mentiras era, literalmente, rasgar el tejido del universo. Hablar con falsedad era introducir caos en esa red de energía de la que hablábamos. ¡Ostras! Menudo peso sobre los hombros de cualquiera al abrir la boca. Ya te digo. Ya sabemos que hay que caminar con propósito y hablar buscando esa verdad efímera. Pero para entender el cuadro completo, tenemos que mirar dónde estamos pisando. ¿El escenario? Exacto. Y aquí los textos nos presentan a Tlaltikpak, la Tierra. Y de nuevo, no es una masa inerte de minerales flotando en el espacio. Tlaltikpak es descrita como un ser vivo gigante y a menudo monstruoso cubierto de bocas que devoran. Un ser que exige ser alimentado. Sí, hay que entender a la Tierra como un organismo que respira, que siente y sobre todo que tiene mucha hambre. ¡Madre mía! En sus mitos fundacionales, este ser primordial es desmembrado por los dioses para formar las montañas, los ríos y los valles. Para que podamos vivir nosotros encima. Eso es, permitiendo que la humanidad exista. Por lo tanto, la relación del ser humano con la Tierra no puede ser de dominio o de explotación desmedida como la que predomina ahora en la modernidad. Claro. Es una relación de deuda constante. Todo lo que se toma de la tierra para sobrevivir, el maíz, el agua, la madera, todo debe ser compensado. Y supongo que esa compensación no se puede hacer en cualquier momento, sin más. Hay reglas. Muchas reglas. Y ahí es donde entra su concepción del tiempo, porque he estado leyendo sobre el Tonalpohualli, que es su calendario sagrado, y es alucinante. Es fascinante, sí. Porque, a ver, para nosotros el calendario gregoriano es básicamente una hoja de cálculo aburrida, ¿no? Lunes 4, martes 5, miércoles 6. Solo cuenta días de forma lineal y hacia adelante sin más significado. Un simple contador. Exacto. Pero su calendario sagrado parece más bien un pronóstico meteorológico súper complejo, pero sobre la energía espiritual. Si conectamos esto con el panorama general, vemos por qué el tiempo lo era absolutamente todo para ellos. El Tonalpohualli, de 260 días... Que, por cierto, es casi el tiempo de gestación de un humano, ¿no? Curiosamente se acerca mucho así. Pues este calendario no te dice solo la fecha, te dice qué clima cósmico hace ese día. Clima cósmico. Sí, te advierte si las energías predominantes son propicias para sembrar, para iniciar un viaje, para ir a la guerra, o, bueno, si es mejor quedarse en casa. Es un tiempo cualitativo, no cuantitativo. O sea, cada día tiene una personalidad. Exacto. Cada día tiene un peso y una cualidad única, dependiendo de cómo interactúan las distintas energías divinas. Es como mirar el móvil antes de salir de casa para ver si va a llover. Pero en lugar de nubes, compruebas si hoy las energías del cosmos están de tu lado. Tal cual. Y además, no avanzaban en una línea recta, ¿verdad? Tengo entendido que todo era cíclico. Exactamente. El tiempo daba vueltas. Y cada 52 años, sus diferentes calendarios convergían en un evento súper crítico, el ritual del fuego nuevo. Que debía ser un momento de tensión brutal. Imagínate, una tensión colectiva extrema. Porque existía la creencia real, literal, de que el ciclo podía no renovarse. Que se acababa todo. El sol podía quedarse detenido y el universo hundirse en la oscuridad para siempre. Durante esa noche, fíjate, se apagaban todas las luces y fuegos del imperio, se destruían las vasijas y las figuras del hogar. Todo. ¡Ostras! Se esperaba en la más absoluta penumbra a ver qué pasaba. Intento imaginar el terror psicológico de una civilización entera a oscuras pensando que quizá el amanecer ha sido cancelado definitivamente. Tela. Es que para ellos el universo se desgastaba. El tiempo no avanza solo por inercia, ¿eh? Hay que empujarlo. ¿Y cómo lo empujaban? Pues ese empuje requería energía, requería sacrificios humanos. Encender un fuego nuevo en el pecho de un sacrificado era lo que, digamos, reiniciaba el reloj cósmico por otros 52 años. Uf, entonces, ¿qué significa todo esto?
porque aquí llegamos, yo creo, al punto de fricción más grande con nuestra mentalidad actual. Lógicamente. Cuando escuchamos sacrificio humano, inmediatamente pensamos pues en barbarie, en un castigo cruel o en un régimen del terror puro y duro. Claro, es nuestra lente. Pero leyendo las fuentes me encuentro con historias como la del guerrero traslazcalteca Atlahuícole. Resulta que fue capturado por el Imperio Mexica, pero era tan buen guerrero, tan excepcional, que le ofrecieron perdonarle la vida y darle un alto cargo militar. Sí, una oferta inusual. Y el tipo dice que no, que exige morir en el sacrificio gladiatorio porque era su honor y su deber. Visto desde la lógica que estamos construyendo, el sacrificio era de alguna manera objetiva para ellos el método para pagar la factura de la luz del cosmos. Fíjate que esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo nos acercamos a cosmovisiones tan diferentes a la nuestra. Si logramos apartar nuestra lente moral moderna por un segundo, Solo por un segundo, y lo vemos desde su lógica interna, la sangre humana que contenía una energía vital poderosísima para ellos era literalmente el combustible del universo. el combustible. Sí, la Tierra y el Sol se habían sacrificado en el principio de los tiempos para crear a la humanidad. Por lo tanto, ofrecer sangre de vuelta era un acto supremo de reciprocidad, de co-creación. O sea, le devolvían el favor. Exacto. Para un guerrero como Tlahuícole, evitar el sacrificio era rehuir su propósito último. Era una obligación colaborativa para que la realidad continuara existiendo. Es un mecanismo de deuda cósmica clarísimo. Y claro, esto transforma por completo el concepto de la muerte. Totalmente. Para nosotros es el final, a menudo súper aterrador, seguido quizá de un juicio, donde vas al cielo o al infierno, dependiendo de cómo te portaste en vida. Pero en los textos náhuatl, el destino después de la muerte no tiene absolutamente nada que ver con el comportamiento moral, ¿no? Nada de nada. Es una de las diferencias más abismales con el pensamiento occidental. El lugar al que iba una persona tras fallecer no dependía de si había sido buena o mala, sino de la causa de su muerte. De cómo morías. Exacto. ¿Por qué? Porque la causa indicaba qué fuerza del universo había reclamado tu energía. A ver, dame un ejemplo. Pues si alguien moría ahogado o por un rayo, iba al paraíso acuático del dios de la lluvia porque esa energía elemental lo había elegido. Si te morías de forma natural o por enfermedad, pues emprendías un viaje largo y durísimo hacia el inframundo, el lugar de los muertos comunes. Vale. Y luego estaban los guerreros caídos y las mujeres que morían en el parto, ¿verdad? Que, por cierto, me parece alucinante que las consideraran guerreras de igual valor por haber librado la batalla de dar a luz. Así es. Ambos iban a la Casa del Sol. Acompañaban al astro rey en su recorrido diario por el cielo. ¡Qué honor para ellos! Y lo más poético es que tras 4 años, esas almas se transformaban en colibríes y mariposas, que bajaban a la tierra a alimentarse del néctar de las flores. El colibrí es, de hecho, el símbolo perfecto de toda esta filosofía. El colibrí me fascina en este contexto, porque si lo miramos desde la biología, el metabolismo de un colibrí es tan acelerado que, para sobrevivir a la noche y no morir de hambre, entra en un letargo súper profundo. Sí, se apaga. Su temperatura cae en picado y parece literalmente muerto, pero al salir el sol, revive y vuelve a vibrar con una intensidad frenética. Para la mentalidad náhuatl, ver eso no era un simple dato zoológico curioso. ¿No era una revelación? Era la confirmación visual de que la muerte y la resurrección suceden continuamente. Que la muerte no es una pared de ladrillo al final del camino, sino que es solo detenerse un instante antes de volver a volar, bajo otra forma. Resume a la perfección su cosmovisión. Todo es energía fluyendo y cambiando de estado constantemente. Ya lo creo. Desde el caminar cuidadoso en la vida diaria, pasando por la verdad expresada en la belleza efímera de la poesía, hasta, la necesidad de alimentar a la tierra y finalmente la muerte como un simple cambio de ropaje. Todo está en red. Es asombroso cómo cada pieza del puzzle encaja de forma tan precisa. Pero antes de terminar esta inmersión, hay un último concepto en los textos que no podemos dejar pasar, porque añade una dimensión completamente nueva a cómo experimentaban la realidad. Ya sé por dónde vas. Hablan del estado de sueño, el cual Nemilistli. Para la ciencia moderna, soñar es, el cerebro ordenando los archivos del día, ¿no? Consolidando memorias o, a lo sumo, el subconsciente proyectando miedos y deseos. Sí, un proceso interno. Es algo que ocurre encerrado dentro del cráneo. Pero para los nahuas, soñar era un verbo de acción real.
Sí, es un ámbito fundamental que consideraban tan válido o incluso más revelador que el estado de vigilia. ¡Qué fuerte! En su sistema cada persona tiene una dualidad interna, una energía diurna, solar, y un doble espiritual nocturno. Y durante el sueño, creían que este doble espiritual no se quedaba en la cama imaginando cosas. ¿Qué hacía entonces? Salía literalmente del cuerpo físico. Viajaba, cruzaba umbrales hacia otros niveles del cosmos, interactuaba con ancestros, con deidades, ¡Ostras! y recibía mensajes directos de esa red de energía que sostiene el mundo. Y eso explicaría por qué le daban tantísima importancia a interpretar esos sueños. Si tu doble espiritual ha estado de viaje recogiendo información de primera mano en el tejido mismo del universo, pues ignorarlo sería como ignorar las advertencias de alguien que acaba de volver del futuro. Totalmente. No es una fantasía, es trabajo de campo. Exactamente. Las revelaciones oníricas tenían un peso práctico y político enorme para ellos. Podían cambiar el curso de una decisión comunitaria o advertir sobre el clima cósmico que estaba por venir. El soñador no estaba pasivo, estaba participando activamente en el flujo del mundo. Y esto me lleva a la gran pregunta con la que quiero cerrar nuestra sesión de hoy. Hemos visto cómo la verdad puede ser un poema efímero, cómo la tierra bajo nuestros pies requiere una reciprocidad constante y cómo la muerte es solo un colibrí esperando el amanecer. Un sistema precioso. Pero aplicar todo esto a lo más cotidiano de nuestra vida resulta sobrecogedor. Para cada persona que nos escucha ahora mismo, si consideramos por un instante que el sueño no es un cortometraje borroso producido por el cerebro cansado, ¿Sino un viaje literal? donde nuestra otra mitad sale a explorar el universo, ¿cómo cambia la sensación al apoyar la cabeza en la almohada esta noche? Saber que cerrar los ojos no es desconectarse del mundo, sino abrir de par en par la puerta a una inmensidad que está ahí fuera, esperando para hablar. Dejamos esa reflexión flotando en el aire. Hasta la próxima inmersión.